Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Autopodio Edición TV, un programa más, un miércoles más y lógicamente transitando el mes de octubre. ¿Cuánto falta para hacer el saludo? Y 2 meses y medio, calculo, ¿sí? 2 meses y medio, 2 meses. Así que bueno, cada vez más cerca de ello, ¿sí? Se acaba el año, pero nosotros seguimos con el automovilismo y lógicamente, ¿por qué no en jornadas de automovilismo que compartimos? ¿Por qué no compartir el piso también con quien estuvimos compartiendo karting el fin de semana pasado con Mauricio Mouro? Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido, un gusto arrancar este miércoles, ¿eh? Exactamente, Dani, saludarte a vos y a toda la teleaudiencia que nos acompaña en una nueva edición de Autopodio TV. Compartimos un fin de semana que la verdad parecía que la lluvia podía llegar a amargar el espectáculo, pero igual no pasó nada, no pasó a mayores, unas cuantas gotitas y el espectáculo como siempre presente al 100%. No teníamos de invitado a la lluvia, así que no la invitamos. Invitamos a los amigos invitados de la categoría 110, 150 Pro, pero a la lluvia no la invitamos, así que no estamos invitados a la lluvia a formar parte de este lindo espectáculo de fin de semana y tuvimos realmente un lindo espectáculo. ¿Y no llovió? No llovió nada. La verdad que sí, y la gente se fue muy conforme con el espectáculo brindado. La gente del otro lado en la transmisión, recordemos que las transmisiones salieron en vivo a través de las plataformas digitales de Lecar Producciones. Agradecemos, Exacto. le mandamos un saludo muy grande a la gente de Lecar Producciones, que fueron quienes hicieron la transmisión en vivo. Salieron la gente, tanto la que estuvo en el circuito como la gente que estuvo del otro lado en la comodidad de su hogar, muy contenta por el espectáculo brindado. ¿Qué tenemos para ver? Vamos viendo, comenzamos. Ponemos primera con lo que fue la categoría 110 centímetros cúbicos, que salió a pista, lógicamente, en el cartódromo Nicolás Bujovic, con lo que fue también carrera de invitados. Si bien el parque no fue numeroso, ha bajado, que es lógicamente algo que suele suceder a final de campeonato. En el último tirón, algunos pilotos empiezan a tomar fuerzas para el año que viene, empiezan a trabajar ya para el otro año, algunos distintos compromisos, lógicamente, día sábado, pero se hicieron presentes 5 máquinas y vamos viendo imágenes de lo que fue el nocturno en el circuito Nicolás Bujovic. La clasificación, salían a clasificar cualquiera de los dos, tanto el piloto titular como el piloto invitado. El binomio integrado por Lescano y Pablito Bujovic se habían quedado con la pole position con un tiempo de 45.035. Benjamín Mellado y Mateo Bujovic se llevaron la segunda ubicación. Tercero Luis Leona con Francisco Leona. Cuarto Leonel Casalino con Juan Morales y quinto Carrizo Santiago con Luciano Morales. Lo que fue la final de titulares que se disputó a 15 vueltas, la victoria quedó para Gonzalo Lescano, segundo Benjamín Mellado, tercero Luis Leona, cuarto Santi Carrizo, quinto Leonel Casalino. Se disputó a 15 vueltas porque era 16, pero como hubo una falsa largada al principio, se descontó lógicamente esa vuelta. Por ende, corrieron 15 vueltas. La final de pilotos invitados sí tuvo otra definición. Estuvo más reñida, estuvo un poquito más picante. Veamos la máquina de Francisco Leona, que había quedado apenas comenzada la competencia en una lucha que había tenido con Pablito Bujovic. La victoria quedó en manos de Mateo Bujovic. Francisco Leona se quedó con la segunda ubicación, remontando desde la última colocación. Muy buena remontada. Tercero Juan Morales, cuarto Luciano Morales y quinto Pablo Bujovic. Fernando Leona. Fernando Leona, así que bueno, ahí estaba. Se le cruzan los nombres a los pilotos y bueno, espero que este no se le cruce el nombre. ¿Por qué? Porque es la primera vez que gana, ¿no? En la versión de pilotos titulares. Y bueno, no le erremos a esto, ¿no? Porque es la primera vez y bueno, seguramente lo va a querer disfrutar con una nota, ¿no? Algo muy particular. Vamos a ver, vemos la nota. Entonces, veamos la nota con algo particular que Gastón Lescano Iglesias, que ganó por primera vez desde que compite en karting 2 años y monedas que está compitiendo, que apostó a la velocidad de karting. En la categoría de 150, en la categoría de 110, bueno, hoy está en la categoría de 110 centímetros cúbicos.
Realmente nos comentaba de esta forma la vivencia del primer triunfo en la categoría 110. Gastón Leona, ganador de la fecha en la versión pilotos titulares 110 centímetros. Gastón Lescano, exacto. Gastón Lescano Iglesias. Exactamente. Ahí está, escuchamos a Gastón. Bueno, estamos con el doctor Gastón Lescano Iglesias. Bueno, Gastón, realmente una competencia que quizá la esperaba, que el resultado de la fecha anterior fue bueno, el tercer lugar, debutando en la categoría 110 centímetros cúbicos, bueno, pero hoy, ¿esperabas el triunfo? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que no, nos teníamos fe, teníamos un buen auto, estábamos agarrando ritmo, pero no me esperaba el triunfo en esta fecha. Bueno, a ver, contame cómo fue esa definición, porque realmente es una carrera que tomar la rienda de la competencia y lógicamente llevar a la meta con el primer lugar no debe ser nada fácil, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en las pruebas libres andábamos bien, estábamos a 1 o 2 décimas, y en la serie, en la clasificación, bueno, clasificó mi invitado, la verdad que eso me posibilitó largar de la punta, y bueno, una vez que largamos en la punta, y estuvimos a tiempo, hicimos los tiempos que esperábamos, y bueno, nos pudimos escapar un poquitito y lograr la primera victoria. Bueno, primera victoria que será muy recordada por mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, sí, se la esperó bastante, después de mucho tiempo, después de pasar algunas cosas personales, así que bueno, la verdad que sí, que la esperaba, trabajé para esto, le puse mucha garra, así que bueno, también un poco me la merecía. Bueno, siempre hay un tiempo para los momentos felices, esperamos que los disfrutes. Muchas gracias Dani, déjame agradecer a mi hermano, que estamos siempre juntos, hacemos todo juntos, la disfrutamos, la pasamos bien, que eso es la intención de esto, al Chancho Romagnoli, por supuesto, que me da un caño, que me está siempre aconsejando, a Pablo Bujovic, que me hizo largar de la pole y también me dio muchos consejos que me sirvieron para poder lograr esta primera victoria. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Bien, ahí están entonces. Estamos haciendo la invitación a las picadas que va a ser el próximo 14 de noviembre, nocturno, ¿no? Se viene nocturno, los arrancones. No, los picadas no, los arrancones, ¿cierto? En el programa de Manqueando por un Sueño, yo me equivoqué y yo dije picada y vos dijiste arrancones. Ah, bueno, ahora me equivoco yo, Es una y una. ¿Sí? Arrancones, 14 de noviembre, nocturno, ¿sí? Va a ser este viernes, ¿sí? Pero bueno, se suspendió en virtud de que el mal tiempo en la posibilidad y también las elecciones, que bueno, mucha gente toma otro camino y bueno, entonces por ahí... Sí, recordemos que hay mucha gente que viene de otras provincias, claro, y lógicamente quiere quedarse un par de días también en la ciudad. Entonces, exacto, por el tema de justo las elecciones, hay veda electoral el sábado a la noche, entonces hay gente que se tomó la determinación, lógicamente, de cambiar la fecha que fue acertada, dadas las claro, circunstancias. Se pensó en la organización, se tomó esa determinación, porque se escuchó, lógicamente, a toda la gente que también tenía esa situación, que iba a venir, pero quería quedarse un par de días y todo eso, entonces se decidió correr al 14 de noviembre. Bueno, el 14 de noviembre, lógicamente. Bueno, ¿qué tal si nos metemos en la vida de la categoría Pro 150? Porque en este caso la versión de pilotos titulares, ¿sí? Pilotos titulares y bueno, realmente una linda categoría, ¿no? Bueno, ahí está bien polenta la categoría con pilotos titulares, los pilotos titulares. Después vamos a ir con los invitados, luego al final, y ahí también vamos a repasar los pilotos invitados, ¿sí? Por ahora vamos con lo que son todos los resultados de lo que es la categoría 150 Pro, un fin de semana realmente impecable, impecable. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó. Lindo. ¿A la gente le gustó? Sí, señor, sí le encantó. Se estuvo trabajando... titulares e invitados, ¿no? Se estuvo trabajando en la iluminación de lo que es el circuito. Mejoró bastante. Sí. Mejoró bastante la iluminación y lógicamente eso también los pilotos lo agradecieron. Nosotros también agradecemos la gestión que está realizando el Club Salteño de Kart. Algunos pilotos sí renegaron, pero eso no tiene nada que ver con el club, con el tema de que a algunos se le apagaba la luz.
Pero eso Sí, ya le eso. sirve al piloto como experiencia para la próxima fecha. Exacto, sí, sobre todo la luz roja que va en cada uno de los karting atrás, lógicamente, sanción deportiva y vaya a boxe, reparación, prenda la luz y salga de nuevo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pasó con varios pilotos, ¿no? Sí. Varios pilotos tuvieron que purgar de esa manera la sanción. Pero arrancamos con la categoría Pro 150 centímetros cúbicos. El mejor tiempo de clasificación para el binomio Benjamín Núñez, Santiago Sístola con un tiempo de 42 segundos 340 milésimas. 42 segundos 340 milésimas para Nada. los 895 metros en sentido antihorario del circuito Nicolás Bujovich. ¿Qué tal? Muy buena clasificación. El segundo puesto en la clasificación fue para Nicolás Núñez con Francisco Merlo. Beltrán Puló se quedó con el tercer lugar junto a Lucas Petrachini. Esto fue en la clasificación de la categoría Pro 150 centímetros cúbicos. A la hora de salir los pilotos titulares, debemos destacar que el triunfo fue para Benjamín Núñez, que realmente marcó un ritmo bastante importante. Realmente a 6 segundos y medio lo dejó, de distancia lo dejó a su hermano Nicolás Núñez, que tuvo que pelear allí un poco con Beltrán Puló, con Matías Martuccio también, los pilotos que le siguieron, ¿sí? Entonces, el resultado final para lo que fue la categoría de los pilotos titulares: triunfo de Benjamín Núñez, segundo lugar Nicolás Núñez, tercer lugar Beltrán Puló, cuarto lugar para Matías Martuccio, el quinto lugar para Teófilo Ceballos, Ignacio Rueda terminó en la sexta posición, Gastón Lescano, en esta categoría corre Gonzalo Lescano, Gonzalo Lescano terminó en el séptimo lugar, Felipe Valderrama fue octavo, Santiago Soto fue noveno, décimo fue Damián Martuccio, décimo primero Gastón Anselmino, que retornó a la categoría, ¿sí? Gabriel Moreno no pudo clasificar. Y en lo que respecta a la categoría Pro 150 centímetros cúbicos, luego vamos a repasar la versión invitados, pero no obstante lo vamos adelantando lógicamente, lo que fue el triunfo de Santiago Sístola, ¿sí? Realmente importante el triunfo de Santiago Sístola, que bueno, terminó prácticamente en una definición mano a mano, en una baldosa sobre ni siquiera un metro cuadrado. Yo creo que en 50 centímetros cuadrados se definió la categoría Pro 150 centímetros cúbicos entre 5 pilotos. 5 pilotos allí, ¿sí? Santiago Sístola, que terminó primero, Mauricio Márquez, que terminó segundo, allí nada más a 439 milésimas, a un segundo terminó Francisco Rivarosa, que sobre la última media vuelta del quinto puesto pasó a ocupar rápidamente el tercer lugar, cuarto para Francisco Merlo, el quinto lugar para Ignacio Anselmino. Ahí están los 5 primeros de lo que fue la final de la categoría 150 Pro, versión invitados. Luego, sexto lugar para Jorge Guzmán, séptimo lugar para Nicolás Bujovich, Juan María Espar terminó octavo, Gastón Anselmino terminó en el noveno lugar y también estuvo corriendo Emiliano Maciarelli, que volvió a la categoría, décimo lugar para él. Quedaron afuera Lucas Petrachini, que se le salió de la rueda de la trasera derecha, creo que si no mal no recuerdo, se le salió en la segunda vuelta, y Francisco Paredes, que no pudo largar la final de la categoría Pro 150 centímetros cúbicos, ¿sí? Hablamos también de lo que fue esta definición de la categoría Pro 150 centímetros cúbicos, y para decir, bueno, que, a ver, los pilotos llevan ahí en el volante un Minecraft, ¿sí? Es un elemento que sirve para tomarse los tiempos, para tener todas las referencias de pista, es un GPS, ¿sí? Todas las referencias de pista. Intentamos lograr la nota con el ganador de la categoría 150 Pro en la versión titulares, y no lo encontramos en el sector de boxes, me refiero a Benjamín Núñez. ¿Por qué? Porque perdió precisamente ese elemento que yo le estoy haciendo referencia. Esperamos que lo encuentre, cayó por ahí en esa zona donde usted está viendo ese karting. Bueno, en esa zona por ahí perdió, lo buscaban intensamente durante el día de la carrera, concluida la carrera, buscaban toda esa zona, no lo pudieron encontrar, hicimos un comunicado. Así que creo que, a ver, ¿a quién le sirve? Al piloto. Al piloto. Porque si me serviría a mí, yo me habría comprado uno. Claro. A mí no me sirve, ¿sí? A mí no me sirve.
Entonces, eso le sirve al piloto y esperemos que quien lo encuentre o por ahí, no sé si alguien lo encontró ya, quien lo encuentre, que lo entregue a su dueño, que es Benjamín Núñez. Y si alguien ya lo encontró, que lo acerque a Benjamín Núñez, porque es un elemento que le sirve a él, al piloto nada más. A ver. Sí, y tal vez, a ver, no queremos decir que alguien por ahí lo haya levantado con mala intención, pero por ahí si lo levantaste y no sabías qué era y te diste cuenta ahora, lo puedes tranquilamente ir a entregar. Se va a agradecer, lógicamente, Exacto, son la actitud, la intención. Son bichitos caros, Son bichitos caros, son lógicamente para tomar los tiempos, para medirse, para tomar referencia de pista, todo eso. Benjamín Núñez lo utiliza y bueno, y ahora se quedó sin eso. Esperamos que lo encuentren y que Benja, bueno, pueda recuperar ese elemento que le permite conocer todo el ritmo dentro de pista, lo que va desarrollando durante cada fin de semana. Así que bueno, no lo encontramos a Benja, nos quedamos sin la nota de él porque lo buscamos y cuando lo vimos estaba muy lejos a la distancia, buscando precisamente ese elemento con las luces de las camionetas y todo, bueno, no lo pudieron encontrar. Hasta ahora, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, así estamos. Banderas del éxito a esta hora de la noche en Autopodio Edición TV. En un rato seguimos con más carreras y también con notas y voces de los pilotos. Nos vamos a los arrancones, ¿no? Sí, nos Andamos vamos a los arrancones. los arrancones el 14 de noviembre del 14 de Martín Miguel de noviembre. Güemes. Vamos allí en la recta de Martín Miguel de Güemes. ¡Bum! ¡Bum! Sí, largamos con todo. Bueno, seguimos con más categorías. Hablamos de la categoría escuela que también tuvo fin de semana realmente importante para lo que fue la salida a pista en un día en donde, bueno, ahí estábamos prácticamente divirtiéndonos, tanto nosotros desde lo que hacíamos con el relato. A ver, señor director, ¿me puede dar un poquito de sonido de lo que es? A ver, espere. De lo que es esta final, ya en un ratito nada más, esta final con el relato de quién estaba ahí, Mauricio Mogro me parece. A ver, si levantamos el nivel de audio. Erazo con Nicolás Leandro luchando por la segunda ubicación. Hay lucha también por la tercera. ¿Por qué no? Vienen iluminados los muchachos de la categoría escuela. Aquí en la final del Club Salteño de Car. Empiezan a acelerar las máquinas. Tenemos lucha, habíamos dicho. Bautista Erazo, Nicolás Leandras vienen luchando por la segunda venga nomás, tráigame el audio para acá, ¿sí? Tráigame el audio del piso, gracias, ahí está. Simplemente era para hacerlo escuchar un poquito a Mauricio Mogro, que nos acompañó el fin de semana, porque si no la gente dice, qué mentira que no van, que... No, si estuvo, y usted estaba escuchando el relato, ahí estaba Mauricio, ¿sí? Y yo también, lógicamente, en segundo lugar, con el comentario, todo lo que es una fecha. Agradecemos a GL, al Tano Martucio, también agradecemos a Tano Racing, ¿sí? Y también agradecemos al arquitecto Lucio Mármol por permitirnos, digamos, con unos aportes que ellos hacen, poder salir al aire también con gente que también aporta, así con otra gente bueno, que nos permiten, las transmisiones tienen su costo y lógicamente bueno, nos permiten de una u otra forma estar allí al aire, ¿no? Realmente importante lo que ocurrió con la categoría escuela el día sábado en horario nocturno, el triunfo de, perdón, estaba saltando para otra categoría, me estaba metiendo en la categoría junior, ¿sí? El triunfo de Alfredito Lestar en la clasificación, el mejor tiempo de clasificación con 46 segundos, 375 milésimas, segundo lugar para Francisco Erazo, tercero Adolfo Serna, cuarto Nicolás Leandra, quinto Bautista Erazo, sexto Fausto Romano, Sebastián Martínez en el sexto lugar de lo que fue la clasificación y lo que respecta a la categoría en la serie. Alfredo Lestar volvió a marcar el ritmo de carrera con 6 vueltas prácticamente en 5 minutos. 5 minutos, 2 segundos, 722 milésimas. Alfredo Lestar a la cabeza, estaba allí encabezando lo que era el día en la serie. Bautista Erazo en segundo lugar. Nicolás Leandra terminó en la tercera posición. Fausto Romano fue cuarto. Sebastián Martínez resultó quinto en lo que fue la categoría escuela en la serie. Francisco Erazo y Adolfo Serna no pudieron, no lograron clasificar en lo que fue esa serie.
hablar también de que la final quedó en manos de quien venía haciendo bien las cosas, tanto en clasificación como en serie. Alfredo Lestar se quedó con el primer puesto, el segundo lugar para Adolfo Serna, se recuperó Serna de lo que fue la serie. Fausto Romano quedó en el tercer lugar, Francisco Erazo fue cuarto, Sebastián Martínez se quedó en el quinto lugar, Bautista Erazo fue sexto. Nicolás Leandra terminó en la sexta posición de lo que fue la categoría escuela en el Club Salteño de Car. Y concluida la final de la categoría escuela, Alfredito Lestar nos refería al respecto de la carrera de esta forma. Lo escuchamos. Bueno, estamos con Alfredito Lestar, sí, se quedó con el triunfo en la categoría escuela. Segundo triunfo en la temporada. ¿Cómo te va, Alfredito? Bueno, contame un poquito a ver cómo fue el desarrollo de la carrera para encontrarte con este nuevo triunfo. No, emocionadísimo, la verdad, qué linda oportunidad que tuve de ganar. Y la verdad que no vine preparado, estuve en Gualeguay corriendo en la gran final, probé el miércoles y así vine preparado. Y bueno, las pruebas no fueron muy buenas que digamos, quedé segundo y después lideré en todo. ¿Pudiste quedarte con la serie y también con la final? Sí, la verdad que no fue tan difícil cuando me escapé de los otros porque no tenía mucha ventaja, la verdad. Los rápidos se habían quedado y tuve mucha ventaja, la verdad. Bueno, esto es tu segundo triunfo y bueno, confirma tu buen momento ya en el manejo, ya sos un piloto de la categoría escuela, que bueno, que van por todo, ¿no? Y sí, la verdad ahora estamos por conseguir más, vamos a ver qué se puede hacer en las próximas fechas y a darlo todo. Bueno, Alfredito, muchas gracias y felicitaciones por este gran triunfo. No, a vos por darme esta oportunidad de dar esta conversación con vos, así que muchas gracias a todos. Alfredito Lestar. Bien, ahí está, nos vamos las arrancones, sí, estamos metiendo arrancones ahí, lógicamente se nos va a permitir estar allí, lógicamente, y compartir una noche tremenda con los arrancones allí en el Martín Miguel de Güemes. ¿Sí? 14 de noviembre. 14 de noviembre. 14 de noviembre. Ya está la fecha agendada, así que ya podés ir preparándote. Bueno, vamos a ir a tomar fresco ahí. Sí, el clima ya está. Yo no dije algo fresco, ¿eh? No. Yo dije tomar fresco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hace calor, ¿sí? Bueno, a ver, rápidamente repasamos los resultados nada más de la categoría junior. Categoría junior y después venimos con lo que van a ser los testimonios. Lógicamente, la clasificación quedó en manos de Gael Ruber. Bien, se quedó también con lo que fue la serie y la final también quedó en manos de Gael Ruber, donde lo acompañó en el podio Benicio Romano, Joaquín Reguilón, Bautista Martínez, Enrique Morales no pudo clasificar el totalidad de las vueltas. Una serie y una final donde Gael Ruber se impuso con amplia diferencia y se encamina de a poquito a lo que va a ser el bicampeonato para él en la categoría junior. 5 carreras ganó ya en la temporada y es el máximo ganador dentro de lo que es el plantel de pilotos del Club Salteño de Car, ¿no? Bueno, nosotros así con este resultado, repasando el resultado de la categoría junior, nos vamos buscando lo que es la pausa del programa. A la vuelta seguimos con más Autopodio División TV y lo que nos comenta también Gael Ruber, luego de su victoria en la categoría juniors el pasado sábado en horario nocturno Club Salteño de Car. Ya volvemos. Volvemos con Autopodio División TV a esta hora de la noche, en este día miércoles 21, 22. 22 ya, ¿no? 20. No tengo idea de qué, 22 de octubre, creo que estamos en 22, ¿no? Se acerca Halloween. ¿22 estamos? Sí. ¿Sí? 22, gracias a la gente del piso ahí, Eduardo, con Nico también, allí aportando. Uno me dijo 2 y el otro me dijo 2, entonces yo concluí que era hoy 22. Pero bueno, ¿sí? Escuchamos a Gael Ruber, que nos comentaba respecto de su competencia y del triunfo y de su quinto triunfo, nos comentaba lo siguiente. Bueno, estamos con Gael Ruber, se quedó con el triunfo en la categoría junior. Es el piloto que ha logrado conseguir en la temporada 5 victorias. Contame un poquito, a ver, Gael, realmente una competencia, un día que, bueno, yo creo que terminó siendo tranquilo para vos, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Así es, como decía, pudimos llevarnos la victoria en otra fecha. Esta vez bastante tranquilo, no tuvimos peleas en pista ni nada. Nos pudimos llevar la pole, creo que por 2 décimas. Y bueno, en la serie escaparnos en la largada, en la final igual, y tuvimos carreras tranquilas. Por ahí gestionando el ritmo, sin gastar mucho el karting.
y bueno, y déjame agradecerle como siempre al Tano porque todo esto, estas victorias son gracias a él, al laburo que hace para darme un karting. Bueno, esto realmente confirma este buen momento y te permite quizás ir buscando más diferencias ya con camino a lo que va a ser la definición de campeonato, definición de la temporada, ¿no? Así es, ya podemos ir con cabeza para las últimas fechas, pensar en no quedarnos, no tener toques por ahí y bueno, ir prácticamente que a terminar las últimas fechas y sumar tranquilos. Así que bueno, pero sí, como decís, tenemos una buena luz de puntos. Gael, seguramente seguiremos viendo buenas carreras tuyas y ha sido un gusto también compartir esta jornada con vos. Bueno, Dani, igualmente, muchas gracias por la nota, déjame agradecerle a mi familia siempre por el aguante que hacen, al equipo, a la familia del Tano y bueno, gracias. Gael Ruber. Bien, nos vamos con los arrancones, el 14 de noviembre, los arrancones en el Autódromo Martín Miguel de Güemes. Fecha nocturna y realmente metemos primera. Sí, nos y se va a usar la iluminación nueva que se ha cambiado en el Martín Miguel de Güemes, iluminación LED ahí ahora en la recta principal. Está bueno. Entonces eso va a ayudar mucho. Es la misma iluminaria que ves en la autopista de circunvalación, que ilumina bastante bien, la misma. Y sí. Así que Tiene que ser, muy seguro. bien iluminada. Muy bueno por esa gestión, lógicamente, que tiene que ver nada más ni nada menos con las demandas de la infraestructura de Martín Miguel de Güemes y muy bien por la gestión de la comisión directiva, que también, lógicamente, de una u otra forma, sigue acomodando lo que es el predio del Autódromo Martín Miguel de Güemes. Felicitaciones. Hay que seguir adelante. ¿Por qué? En beneficio del automovilismo deportivo de Salta. Nos metemos en la categoría Amigos 390, realmente un fin de semana también bastante importante, con un resultado de un piloto que la viene buscando, la viene remando, viene buscando, necesitaba el triunfo, pero más allá de necesitarlo, era prácticamente, ya estaba al caer el triunfo de uno de los pilotos que enseguida lo vamos a nombrar. Pero simplemente para decir, y vamos a arrancar nombrándolo a él, ¿por qué? Porque si hablamos de clasificación, debemos decir que en la categoría Amigos 390 centímetros cúbicos, hablamos del triunfo en clasificación, el mejor registro para Juan Mármol con un registro de 43 segundos, 19 milésimas. Ahí estaba el mejor registro para Juan Mármol. Luego seguía Martina Tenor, Germán Puló, Gastón Martínez en el cuarto lugar, Alfredo Restar quinto, Fernando Jiménez sexto, Nicolás Morales séptimo, Rodrigo Gabriel Romero en el octavo lugar, Franco Balestrieri noveno, décimo lugar para Gaspar Mar, Baltasar Núñez décimo primero, Manuel Camps, que debutaba en la categoría Amigos 390, 12º lugar, y en el 13º lugar Raúl Soto. Ahí lo vemos prácticamente Martina Tenor cuando necesitaba resultado, digamos, y lamentablemente pierde esa posición que venía luchando, estaba en la punta, sí, quedó relegado y lógicamente Fernando Jiménez en pilotos titulares logra captar, digamos, mejor posición. Y esto lo mete en un mano a mano directo por el campeonato, ¿no? Exactamente. Cuando la fecha parecía que el destino iba a hacer que Atenor sume más puntos que Jiménez, porque Jiménez había tenido un toque en lo que fue la largada de la serie. En su serie tuvo un toque y fue recargado con tiempo, lógicamente, por eso después se retrasó en el clasificador para lo que fue la respectiva final. En la serie había finalizado segundo, fue recargado, lógicamente, por un toque a la máquina de Morales, si no me equivoco, a la máquina de Ignacio Rueda, creo que era, si no me falla la memoria. Entonces, por ende, tuvo que largar un poquito más retrasado. No, perdón, a Morales. Por eso largó después retrasado y empezó a avanzar posiciones. Martina Tenor, en una maniobra lamentablemente que no pudo salir bien, terminó despistándose, cayó hasta la octava colocación. De ahí empezó nuevamente a avanzar posiciones, después tuvo un par de incidentes, cayó de nuevo en el clasificador, trató de avanzar lo más que pudo, pero no le alcanzó para salir delante de Fernando Jiménez, que sí pudo trepar hasta la tercera ubicación de la competencia, y la balanza se inclinó en esta fecha para Fernando Jiménez.
La balanza también se inclinó para el lado de Juan Mármol, que estaba teniendo buenas actuaciones, buenos resultados en clasificación, en serie, pero el destino y la suerte no lo estaba acompañando en las finales. Esta vez se dio y yo creo que es merecida victoria para un piloto que ya hace rato venía buscándola. Exacto. Debemos decir también entonces que la categoría se corrieron 2 series porque superó el número de 12 pilotos, llegó a 13 pilotos. En la primera serie, Juan Mármol se quedaba con el triunfo, segundo era Nicolás Morales, el tercer lugar para Franco Bariastrieri, cuarto lugar para Alfredo Lestar y no terminaba Germán Puló. Y quedaban excluidos Baltasar Núñez y Raúl Soto en lo que fue la categoría 390, amigos. En la segunda serie, el triunfo era para Martín Atenor, Gaspar Mar se quedaba con el segundo lugar, Rodrigo Romero tercero, Fernando Jiménez cuarto, Manuel Camps quinto y el sexto lugar para Gastón Martínez. Ahí estaba entonces lo que era la serie y después lo que quedaba la final, la definición del día. El triunfo fue inobjetable, ¿sí? Inobjetable como fue la jornada para Juan Mármol, que se llevó el primer lugar, se llevó por primera vez, gana una carrera Juancito y bueno, felicitaciones, los saludamos, apostando siempre al karting, pero nunca una victoria. Ahora pudo lograr, después de 2 años de competencia, logra su primera victoria, se llevó el triunfo. Segundo, Nicolás Morales. Tercer lugar para Fernando Jiménez, que viene luchando por el campeonato. Gastón Martínez es cuarto, Franco Bariastrieri quinto lugar. Rodrigo Romero sexto, Martín Actenor terminó en el séptimo lugar. Qué macana, ¿eh? Se pone caliente lo que es el campeonato. Y bueno, Gaspar Mar terminó en el octavo lugar, Manuel Camps noveno. Baltasar Núñez décimo y no lograron clasificar a Alfredo Lestar, Raúl Soto, Germán Puló en lo que fue la categoría Amigos 390. Bueno, escuchamos la palabra del ganador. Juan Mármol nos decía respecto de su victoria lo siguiente. Bueno, estamos con Juan Mármol, logró conquistar la competencia en la categoría Amigos 390. Por fin se dio, Juancito, después de la fecha número 6, en donde tenías mucho potencial, donde no se pudo redondear esa fecha. En la fecha siguiente, bueno, estabas allí metido en competencia, realmente competitivo, pero hoy se pudo lograr lo que venís buscando de hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Dani, buenas noches. Sí, la venía buscando hace tiempo, ya venía con tiempo bastante rápido de mitad de año más o menos y ya venía con polenta, digamos, pero no se me daba porque se me salía la cadena o otro problema como el freno, así, pero en general muy bien, estoy muy bien, che. Bueno, y a ver, te vimos en la línea de meta festejar, digamos, y olvidar todas las penas y meterte en un gran festejo. Sí, la verdad es que mi primera vez ganando acá es muy especial para mí y bueno, no lo podía creer, era mi sueño desde que empecé en el karting acá. Bueno, se cumplió el sueño. Sí, obviamente. Bueno, Juancito, realmente ha sido una muy buena muestra de tu competencia, de tu personalidad, de tu forma de apoyar al karting también y bueno, te deseamos éxito para lo que viene, pero en un ratito vas a festejar al podio porque bien merecido lo tiene. Gracias. Gracias, Dani, un gusto. Juan Mármol. Ahí estaba Juancito Mármol, Mauri. Hay que llamarlo a Juan y decirle, bueno, Juan, si no tenías experiencia en los triunfos, a ver, tiene que salir experiencia. ¿Por qué? Porque ahora lo que sigue después del triunfo hay que pagar el asado, ¿no? Exactamente, así dice. Primera victoria, paga el asado. Exactamente. Primera victoria en la vida, se paga un asado. Así que bueno, esperamos que lo pague, no paga a nosotros, pero a ver, al equipo. Cuando entras a un lugar en primer suelo en blanco, paga un asado también. Claro, tenés que pagar un asado también. Es lo así mismo, que la victoria. bueno, nos metemos en la categoría 110 centímetros cúbicos nuevamente, pero en este caso en la versión pilotos invitados. A ver, ¿qué tenemos en la categoría 110 centímetros cúbicos invitados? ¿Cómo quedó los invitados del día sábado a la noche? Bien, los invitados fueron Mateo Bujovic, se quedó con la victoria, fue lógicamente el invitado de Benjamín Mellado. Fernando Leona, invitado de Luis Leona, se quedó con la segunda ubicación en una muy buena remontada que había tenido un pequeño, una maniobra que no había salido, ahí intentando superar a Pablo Bujovic, no había salido bien la maniobra, lamentablemente ahí justamente se quedaba cruzado, tenía que arrancar desde el fondo y pudo remontarla. Juancito Morales se quedó con la tercera ubicación, volvió a hacer podio después de mucho tiempo en su retorno a la actividad del karting.
Santiago Carrizo había invitado a Luciano Morales, que se quedaba con la cuarta ubicación, y Pablito Bujovic lamentablemente se quedaba en la quinta colocación porque tuvo que ingresar varias veces al sector de boxes para reparar lo que era la luz reglamentaria. Ese quedaba sin luz reglamentaria en la parte de atrás del karting y tuvo que ingresar varias veces. Debido a eso, lógicamente, perdió las posiciones y hasta incluso perdió una vuelta. Pero lo más resaltante es la victoria de Mateo Bujovic, que estuvo presente con un buzo especial. Un buzo antiflama muy especial que a muchos amantes del automovilismo nos trajo hermosos recuerdos. Hermosos recuerdos, pero más allá de eso, ¿qué te parece si escuchamos la palabra de Mateo y ahí que nos comente un poquito de qué se trata todo esto? Escuchamos a Mateo Bujovic, ganador de la carrera, pilotos invitados, 110 centímetros cúbicos. Bueno, termina la jornada prácticamente, bueno, Mateo, con un triunfo en la categoría 110 centímetros cúbicos, invitado, sí, piloto invitado, bueno, realmente una gran competencia. Te llevaste el triunfo, contame un poco, a ver, ¿cómo se desarrolló esta competencia para vos? Sí, muy contento después de tanto tiempo volver a correr en karting acá en Salta. Se nos dio el triunfo, largando segundo. Muy contento, muy agradecido con todo el equipo, con la familia Mellado por elegirme como compañero para él y por la confianza de siempre, así que agradecerle. También agradecerle al equipo, a mi papá, a mi hermano, a Nico, que la verdad que el karting andaba muy bien, así que por eso se nos pudo dar el triunfo. Dedicarle esta victoria a Cristian, que mañana es su cumpleaños, y también a todas las madres, que también es el día de ella, y que lo pasen de mejor en su día. Bueno, bien, ahí está la palabra de Mateo Bujovic. A ver, no te muevas, quédate quietito, te vamos a hacer un plano, ¿sí? A ver, ahí está, Mateo Bujovic. Ahora, contame un poquito, la historia del buzo. ¿De quién es el buzo? El buzo es de mi tío Nico. Era de cuando corrí en karting en Europa, cuando corrí el mundial. Lo usamos para esta carrera porque es muy lindo buzo y bueno, y tenía ganas de usarlo. Bueno, ahí está entonces la palabra de Mateo Bujovic. Muchas gracias. Gracias, Dani. Cuánta historia en ese buzo, Mauri, ¿no? Realmente Mateo Bujovic nos mostró un buzo que tiene mucha historia, ¿sí? Y que yo lo toqué un poquito así. Y lógicamente, uno toca mucha historia del automovilismo, ¿no? Y una de las historias más hermosas que tuvo el automovilismo salteño. Que lamentablemente no pudo ser para los salteños. Pero nos queda el hermoso recuerdo que nos dejó Nico Bujovic y que nos demostró que en Salta a nivel nacional nos dejó bien representados. Dejó a muchos sorprendidos de la calidad de piloto que fue y que siempre va a ser. Y que con el mayor respeto a todos los pilotos salteños, hay muchos pilotos salteños que son muy buenos a nivel nacional, pero creo que todos van a coincidir conmigo que como Nico no va a haber ningún otro. Por el afecto, digamos. Por el afecto, carisma exactamente. Que tenía también. No digo que los otros no son afectuosos ni carismáticos, pero cada uno es como es, ¿sí? Y lógicamente hay que respetar, ¿sí? Nos metemos en la categoría Pro 150 centímetros cúbicos, ya hemos dado resultados, lo vamos a repasar simplemente. La categoría 150 en la versión invitados nos quedó de esta forma con respecto a esa fecha de lo que es la Pro 150 en invitados. ¿Quién ganó? Santi Sístola se quedó con la victoria, la segunda ubicación para Mauricio Márquez, tercero Francisco Riverosa, cuarto Merlo, quinto Anselmino, los 5 primeros. Una lucha que habían entrado bastante peleada entre Sístola, Márquez, iban ahí intercambiando posiciones, se empezaba a asomar Anselmino, Merlo, por momento también estaba metido en la lucha, se quiso asomar Guzmán, empezó a aparecer, pero en una ráfaga, en una maniobra como pescador, esos pescadores inteligentes que va viendo y esperando el momento adecuado, Francisco Riverosa en una maniobra que fue muy buena, pasó a Merlo y Anselmino, hizo un 2 por 1. Estuvo atento ante el error de los demás, ¿no? Exactamente, porque en la última vuelta se da una situación que estaba para cualquiera.
Sí. El que cometió un error seguramente la podía pagar caro, el que estaba atento seguramente algo iba a pescar. Sístola y Márquez con la vasta experiencia, vemos la rueda de Petrachini que salía volada, se desprendió la rueda y nos dejó un poco triste porque nos hubiese gustado poder verlo brillar un poco más en Aparte venía ahí metido en el tren de punta. Exactamente. No es que estaba atrás, Y, venía y hay metido que en el tren de agradecer punta. también que esto se podría decir que pasó para que se entienda en una parte que... Lejana, opuesta. Exactamente, opuesta y que no fue transitando una curva con velocidad. Exacto. Ahí hubiese sido tal vez un poquito más riesgoso. Claro, así que... Bien. bueno. Entonces repasamos, Santi Sístola se quedó con la victoria, segundo Márquez y tercero Francisco Rivarosa. Bien, ¿qué te parece si lo escuchamos como le dicen los amigos, como le dicen ya en el automovilismo nacional? Lo escuchamos al gordo Sístola primero, a Santiago me refiero, y luego escuchamos la palabra de quien también se preparaba para ir a correr en la tierra el fin de semana, el día domingo, a Francisco Rivarosa, los dos pilotos que nos decían, nos contaban de esta manera su paso por la fecha especial del Club Salteño de Karta. Bueno, estamos con Santiago Sístola, ganadora en la categoría 150 Pro, versión invitado. Santi, realmente un carrerón se mandaron los pilotos que estuvieron allí en la disputa por el primer lugar, ¿no? Realmente la definición sobre la última vuelta. ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo andás? Buenas noches para todos. Sí, la verdad contento por haber ganado hoy, agradecerle al Benja Núñez por haberme invitado, al Chancho por el misil. Así que bueno, contento, una carrera muy peleada en las últimas vueltas, veníamos creo que todos bastante cansados, pero bueno, había que aguantar la última vuelta, incluso fue la más peleada, así que bueno, contento de que hayamos ganado. Yo creo que lo mejor de la carrera fue la última vuelta, pero fue lo peor para ustedes porque la resistencia ya prácticamente estaba pendiendo de un hilo, ¿no? Sí, veníamos todos muy cansados, ya nos bajamos y estábamos todos, los 3, 4 primeros estábamos todos reventados, así que bueno, estábamos todos iguales, pero bueno. Linda carrera y creo que buena suma de puntos para Benja para el campeonato también. Hermosa carrera y también para el reencuentro, ¿no? Así es, Dani. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno. Santi, gracias. Gracias a vos. Saludos para todos. Santiago Sístola. Estamos con Francisco Rivarosa, piloto del automovilismo tierra de la actualidad, el campeón de la categoría 1100. Bueno, en definitiva, realmente convocado como invitado en la categoría 150 centímetros cúbicos, realmente dio un espectáculo. Estaba lejos de la quinta posición, de la cuarta posición. Sobre el último de la carrera, bueno, logró meterse allí, filtrarse y subirse al podio. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias, Dani. Buenas noches. ¿Cómo va? Sí, la verdad que en la última vuelta pudimos meternos en el podio, así que veníamos sufriendo ya por el cansancio también. Así que por suerte, bueno, se aprovechó una maniobra que intentó hacer Nacho Anselmino y aproveché y pude pasarlo a él y a Fran Merlo. Bueno, estabas metido en el quinto lugar y de ahí pasaste rápidamente a lo que es posición de podio, tercero, ¿no? Sí, tuve que largar de atrás por, bueno, justo Damián tuvo un inconveniente en la curva, quedó último, así que tuve que remontar bastante. Y la verdad que veníamos muy parejo en el ritmo con los punteros, lo venía descontando muy de a poquito y bueno, justo en la última vuelta nos amontonamos los 5 y aproveché pude hacer el 2x1 ese para quedarme en el podio. Bueno, mañana carrera de invitados también, ha concluido el karting, la actividad sigue mañana, carrera de invitados, categoría 1100 en el interprovincial con Mauro Dabate también como invitado. Sí, la verdad que bueno, ahora tengo que preparar las cosas para mañana. Esperemos poder dar el batacazo mañana, nos falta ganar para el campeonato, así que ojalá que Mauro también pueda hacer lo suyo y suma buenos puntos para el campeonato. Bueno, Francisco, gracias y seguramente estaremos mañana viendo todo lo que ocurre en el interprovincial. Gracias. Gracias, Dani, gracias por estar cubriendo. Déjame agradecer primero al Tano y a Damián, a todo su equipo por confiar en mí, así que bueno, muchas gracias a ellos, a Pri, a mi novia, a mi hermana que vinieron a acompañarme. Bueno, ahí está, Francisco Rivarosa, que nos da pie, claro, para meternos en lo que es la actividad de la tierra, ¿no? Fin de semana que realmente, a ver, con mucha actividad, porque el sábado terminamos de karting, nos fuimos a dormir y al otro día rápidamente nos fuimos al circuito Víctor Hugo Brils en el Carmen. Vemos un poquito de imágenes también que tiene que ver con las categorías del Carmen Motor Club. Esto lo vamos a desarrollar mucho más con tranquilidad en el programa, en el streaming de Manqueando por un Sueño. Vamos a hablar sobre lo que fue este fin de semana realmente impecable, la Copa de Oro, segunda fecha, con algunos resultados que por allí, a ver, faltan confirmarse, estuvimos viendo, indagando resultados, no estaban todos completos, no estaban, digamos, porque, bueno, lógicamente tiene que haber una revisación
de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, pero podemos decirlo que en la pista ha terminado, por ejemplo, la categoría 1100 centímetros cúbicos, los Fiat 128, con el triunfo. En invitados, ¿quién ganó? Pollín Lasquera, uno que se subió a los 128 de la categoría escuela estándar, por allá por el 2013, campeón en la pista del Martín Miguel de Güemes. Mauro Dabate terminó en el segundo lugar, Oscar Ceballos terminó en la tercera posición. Todos invitados de los pilotos. ¿De qué pilotos? De los pilotos titulares de la categoría 1100. El triunfo de Marcelo Abrán volvió a ganar con el 147 blanco. Alejandro Ceballos quedó en el segundo lugar y Francisco Rivarosa quedó en el tercer lugar, el auto amarillo que viene ahí prácticamente peleando en lo que era la primera final, ¿no? Realmente importante lo que pasó el fin de semana en la tierra. La categoría Fórmula 05 fue triunfo en la clasificación, se quedó con el mejor registro. Ignacio Díaz, el segundo lugar, digamos, la segunda parte de lo que fue con la serie, también fue para Ignacio Díaz. Y en la final, entre Ignacio Chícharo e Ignacio Díaz, allí, ¿cuál Ignacio gana? Bueno, estuvo prácticamente metido todo lo que era la definición. Ganó Ignacio Díaz, el segundo lugar para Ignacio Chícharo y el tercer lugar para Octavio Cortés. Hablamos del GTS, lo que usted ve en pantalla, Gran Turismo Estándar. Ganó la dupla Rechiuto Emilio y el otro piloto también Rechiuto, Ignacio, ¿sí? Hablamos de Nacho Rechiuto. Allí prácticamente metido lo que fue la competencia del fin de semana. No hubo invitados para esta categoría y hablar de la categoría cafeteras, que bueno, que tras la exclusión técnica de Silvio Gelmetti y Cianchino, el triunfo quedó para Mauricio Ayala, lógicamente, que corría como invitado ¿de quién? De Antonio Montes, piloto salteño que está encumbrado en las cafeteras del automovilismo interprovincial, ¿sí? ¿Va por el bicampeonato? Sí, va por el bicampeonato, pero todavía falta bastante para cerrar esta temporada del automovilismo de la tierra. Plácido, terminamos. Sí, terminamos por hoy. Antes que nada, déjame agradecer a la gente de Cronotito. Siempre tenemos los tiempos en tiempo y forma. Gracias a la gente del cronometraje Cronotito que siempre amablemente nos hace llegar los resultados, todo de forma inmediata. Incluso ahí nomás cuando estamos llenando el circuito nos alcanzan el tiempo y el cronometraje. A ver si me puede, a ver, ponga usted, si me puede dividir la cámara. A ver, acá también está. Yo también lo tengo, ¿sí? Ahí está. Yo también lo tengo, así que listo. Bueno, nos estamos despidiendo, lógicamente. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hemos compartido mucho karting, mucho de lo que ha pasado en el Club Salteño de Kart. Lógicamente seguiremos compartiendo en Manqueando por un Sueño, viernes a las 22 horas. Vamos a estar, lógico, con lo que ha dejado la tierra y seguramente con alguna entrevista importante que tiene que ver nada más, nada menos con el reportaje a quienes son protagonistas, es decir, los pilotos. Ha sido un gusto compartir. Autopodio Edición TV. Mauricio, nos encontramos el próximo miércoles en Millennium TV y agradecimiento a Sports Alta también. Agradecemos a Cable Audiovisión por tenernos allí en la grilla de la programación. Exactamente, agradecemos a todos ustedes, los esperamos el viernes 22 horas, búsquenos en YouTube como Manqueando por un Sueño. Le deseamos a todos ustedes que tengan muy, pero muy buenas noches.